Seguro que hemos oído mil veces eso de que hay que pensar de forma crítica. Pero, ¿alguien se para a explicar qué significa eso de verdad? O, más importante aún, ¿por qué nos cuesta tanto si se supone que es tan valioso? Bueno, pues para entender todo esto, vamos a empezar con un enigma histórico, uno de esos que te dejan pensando, y que nos va a servir de guía para todo lo que viene. A ver, por un lado, tenemos a Aristóteles. Su idea, bueno, es de puro sentido común, ¿no? Lo pesado cae más rápido. Fin. Pero luego, casi 2 milenios después, llega Galileo y dice, un momento, en el vacío, sin aire que frene, todo cae a la misma velocidad. Claro, una idea era súper intuitiva, la otra, pues era casi imposible de demostrar en su época. Y aquí está la madre del cordero, la pregunta del millón. No es tanto quién tenía razón, que también, sino algo mucho más profundo. ¿Cómo es posible que la humanidad se pasara casi 2000 años aceptando una idea que, en teoría, se podía poner a prueba? Esto nos da una pista brutal sobre cómo funciona nuestra mente y sobre lo mucho que nos cuesta cuestionar lo que nos parece evidente. Y ojo, porque esa resistencia a cuestionar lo que parece obvio no es solo una anécdota de hace 2000 años. No. Nos lleva de cabeza a un reto muy de ahora, a esa habilidad que todo el mundo dice que quiere, pero que parece que se nos escapa de las manos. Hoy en día el pensamiento crítico es como la palabra mágica. Pregunta a cualquier empresa, a cualquier educador, todos te dirán que es la habilidad número 1. Forbes, por ejemplo, lo pone en lo más alto de lo que buscan los empleadores. Así que todos de acuerdo, es fundamental. La pregunta es, ¿sabemos de qué estamos hablando? Vale, entonces, ¿qué es esta cosa del pensamiento crítico? Si juntamos lo que dicen los expertos, podríamos definirlo como, un proceso metacognitivo. Uf, qué palabra. Básicamente significa pensar sobre cómo pensamos. Es usar una serie de herramientas, una actitud específica y, por supuesto, conocimiento, para llegar a un juicio bien pensado que luego nos sirva para actuar. Y aquí está lo más importante. No es una única cosa. Son como las 3 patas de un taburete. Necesitas las 3 para que se sostenga. Primero, las habilidades, las herramientas, digamos. Saber analizar, sacar conclusiones, evaluar un argumento. Segundo, las disposiciones. Esto es la actitud, las ganas. Ser curioso, tener la mente abierta, ser honesto intelectualmente, incluso cuando la verdad te fastidia a tus propias ideas. Y tercero, y esto de verdad es clave, el conocimiento. No se puede pensar críticamente sobre la nada. Necesitas saber de qué va el tema. Claro, dicho así parece hasta fácil, ¿no? Habilidades, actitud y conocimiento. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta un mundo? Pues la ciencia cognitiva tiene una respuesta, y es bastante sorprendente. Resulta que nuestro cerebro no está diseñado para esto. Vamos a hacer un pequeño experimento mental. Imaginemos esto, un problema médico. Hay un tumor maligno que no se puede operar. Se puede usar un láser potentísimo para destruirlo, pero hay un problema. El láser también arrasa con todo el tejido sano que pilla por el camino. ¿Cómo se soluciona esto? Vale, dejemos el problema aparcado un momento y escuchemos esta otra historia, que no tiene nada que ver. ¿O sí? Un general quiere conquistar una fortaleza. Sabe que si lanza a todo su ejército por el camino principal, las minas lo destrozarán. ¿Qué hace? Divide a sus soldados en grupitos pequeños y los hace atacar desde muchos caminos diferentes, todos a la vez. Bueno, pues aquí viene lo increíble. La mayoría de la gente, incluso después de oír la historia del general, sigue sin saber cómo resolver el problema del tumor. Nuestro cerebro no conecta los puntos, no transfiere la solución de un escenario a otro. Los psicólogos tienen un nombre para esto, lo llaman fallo de transferencia. ¿Y esto? Esto lo explica todo a la perfección. Nuestro cerebro se queda atascado en lo que se llama la estructura superficial, los detalles que saltan a la vista. Médicos, láseres, soldados, fortalezas. Se pierde en el decorado. Pero la solución, la clave de todo, está en la estructura profunda, en el principio que hay por debajo, el que une las dos historias. Concentrar muchas fuerzas débiles desde distintas direcciones para crear un impacto muy fuerte en un solo punto. Ser capaz de ver esa estructura profunda, eso es pensar de verdad. Vale, si ese es el problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cuáles son los ingredientes reales que necesitamos para que nuestro cerebro empiece a ver más allá de la superficie? Pues aquí va la lección más importante que nos da la ciencia cognitiva. Y es un poco antiintuitiva. Pensar de forma crítica no es una habilidad genérica. No es algo que aprendes una vez, como montar en bici, y ya te vale para todo. No. Es el resultado de tener un conocimiento muy amplio y muy profundo sobre un tema concreto. Sin ese conocimiento, las habilidades de pensamiento son como un motor sin gasolina. No van a ninguna parte. Entonces, ¿cómo se entrena esto de verdad? Pues los expertos proponen un plan. Y no es un truco de magia, son 4 pasos.
Primero, identificar qué habilidades de pensamiento concretas necesitas para un campo. Pensar como un historiador no es lo mismo que pensar como un matemático. Segundo, saber qué conocimientos son absolutamente esenciales para poder usar esas habilidades. Tercero, enseñar las dos cosas a la vez, integradas, que la habilidad y el conocimiento vayan de la mano. Y cuarto, y esto es lo que nadie quiere oír, planificar la práctica y el repaso durante años. Sí, años. Esto no se arregla en un fin de semana. Claro, oyendo esto, que si es difícil, que si requiere años, es inevitable que surja la pregunta de nuestro tiempo, ¿no? A ver, si a nosotros nos cuesta tanto, ¿no podría una inteligencia artificial hacerlo por nosotros? ¿Y ya está? Es una pregunta fundamental ahora mismo. ¿Cómo piensan realmente estas máquinas? ¿Y en qué se parece y en qué se diferencia de nuestro razonamiento? Para entenderlo bien, vamos a ver 3 formas de razonar. La primera es la deducción. Esto es de lógica de primero de carrera. Si la regla general es todos los humanos son mortales y Sócrates es humano, la conclusión es Sócrates es mortal. Fácil. Luego está la inducción, que es lo contrario. Ves 1000 cuervos y todos son negros, así que concluyes que todos los cuervos son negros. La IA, con millones de datos, es una máquina en esto. Pero la joya de la corona es la abducción. Este es el pensamiento de Sherlock Holmes. Ves que el suelo está mojado y piensas, la explicación más probable es que ha llovido. Es el salto creativo, es generar ideas nuevas. Y ahí, de momento, los humanos seguimos ganando por goleada. Y si no me creen, no pasa nada. Escuchemos a la propia IA. Esto es lo que dice ChatGPT 3.5 de sí mismo. Y cito, mi capacidad para generar hipótesis a través de la abducción es limitada. Lo admite, reconoce que ese tipo de razonamiento, el que inventa, el que crea, necesita una comprensión del mundo que de momento no tiene. La IA calcula, pero no tiene lo que los griegos llamaban patos, no tiene esa chispa. Y todo esto nos lleva a la conclusión final, una que va más allá de la mecánica pura y dura del pensamiento. Es que, a ver, la inteligencia por sí sola es neutra. Puede ser un genio para planificar un atraco perfecto. Eso es inteligencia. Pero la sabiduría, eso es otra historia. Como bien dice el doctor Andere, la inteligencia busca el beneficio propio. La sabiduría, en cambio, busca el beneficio propio, sí, pero siempre teniendo en cuenta el de los demás. Es la gran diferencia. Y esto nos devuelve al principio de todo, a Aristóteles y Galileo. Fijaos qué maravilla. En 1971, durante la misión Apolo 15, el astronauta David Scott hizo algo muy sencillo pero a la vez increíblemente poético. Cogió un martillo y una pluma y los soltó en la Luna. Y allí, en el vacío, sin aire, los dos cayeron a la vez. Tocaron el suelo lunar en el mismo instante. Paremos un segundo a pensar en lo que significa esa imagen. No es solo un experimento chulo, es la culminación de casi 2 milenios de debate, de conocimiento que se fue pasando de generación en generación, de ese pensamiento crítico que se atrevió a decir «¿y si lo que parece obvio no lo es?», y sobre todo de una colaboración humana a una escala que corta la respiración. Y con esto terminamos. La IA tiene inteligencia, de eso no hay duda. Pero nosotros, la humanidad, tenemos el potencial para la sabiduría. Así que, en este nuevo mundo que se está llenando de máquinas que piensan, la pregunta que nos queda en el aire es ¿qué vamos a elegir hacer con nuestras mentes, con esa capacidad única y profundamente humana que tenemos?